puede proyectar y ya estamos grabando, maestro. Adelante, por favor. ¿Sí me escucha? Por aquí. Ya regresó, Un Ahí momento. está. Lo que pasa es Sí, que de repente cuando era de grabar, mis protocolos me sacaron, pero no te preocupes, ya estamos ahí. exactamente. Bienvenidos todos. Si quieres hacer la apertura, tocayo, por favor hazla en lo que comparto pantalla. No, pues la verdad me da mucho gusto que Quality nos siga acompañando en cada semana de aprendizaje y con personal con tanta experiencia como usted. Me agrada y adelante, ¿no? Bastante sé que aprenderemos con sus conocimientos y el APQP tercera edición es muy importante que nosotros también la conozcamos y empecemos también con su aplicación. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Ojalá que pudieran abrir un poquito sus cámaras, los que puedan. E igual, si por ahí tenemos detalles del audio, con mucho gusto díganoslo. De repente puede llegar a ver por ahí ciertas situaciones. De hecho, yo ahorita ando revisando también lo del micrófono. Ya saben que andamos ahorita en actividades home office, entonces a pesar de que ya pasamos la parte de la pandemia, de repente se escuchan por ahí los perritos de los vecinos, ya saben, cosas que suceden en un mundo, pues un mundo que ahí está, que nos está dejando varios retos. Ese es justamente el tema de hoy. Ahorita comentaba nuestro querido Juan Sánchez sobre esta versión del APQP. Muchos le llaman que es justamente la tercera edición del APQP, pero también la primera edición del plan de control. El día de mañana tenemos una plática de plan de control. Ahorita nos enfocamos solamente a lo que es el APQP. Pero, ¿qué es este APQP? ¿Sale? El tiempo que tenemos es prácticamente pequeño, corto. Tenemos que ser muy puntuales en ello. Y lo que podemos platicar en la introducción del APQP en pantalla ya se ve ahorita las características de qué es la empresa que represento, que es Quality Corporation, la cantidad de elementos que aparecen por ahí, no son cosa fácil. Por ejemplo, ser miembro de la IAG. Esta IAG es una sociedad americana, justamente la que genera los handbook de Core Tools, y uno de ellos, y el primero, es justamente el APQP. ¿Sale? ¿Qué es el APQP? Es la planeación avanzada de la calidad del producto. Pero cuando hablamos de esta ventaja, de esta referencia, ¿sí? De esta planificación avanzada, es un reto muy fuerte, pero su origen radica desde lo que es el concepto básico del ciclo Deming. Desde ahí empieza. Entonces, ¿qué es lo que nos invita justamente este nuevo APQP? A regresar a lo básico. Entonces, tienes que reconfigurar algunos aspectos. También te dice, ¿sabes qué? Toma en cuenta buenas prácticas y lecciones aprendidas. Esos son dos grandes diferenciadores. No me he presentado como tal, soy Juan Pedro Rodríguez Pérez para servirles, y pues mi especialidad es en las Core Tools. Tomé, por ejemplo, esta capacitación en línea desde Estados Unidos en inglés. La verdad fue un reto muy fuerte, pero pues aquí se logró, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? Para poder transmitir, más allá de tener los handbook ya del APQP, que entró ya en vigor y que ahora pues tiene una implicación muy fuerte, obviamente, en las industrias americanas, que es lo que había platicado hace unos segundos. Al ser miembros de la IAG, implica que podemos estar recibiendo diferentes documentos, actualizaciones, diferentes protocolos que la IAG está mostrando a todos sus miembros. ¿Para qué? Pues para que tú puedas empezar a tener nuevas herramientas o posturas, o hasta, por ejemplo, en el caso de la IATF, interpretaciones sancionadas, ¿no? O sea, diferentes elementos para poder orientar a los auditores, para poder orientar a la gente que conoce, maneja o valida las Core Tools. Y los demás elementos de certificación, pues son de la organización llamada KPI o KR. Entonces ahí, KPI Certification, perdón, que hace la referencia a la certificación que se tiene en ISO 9001 y en 9004. 9004, pues es la parte de éxito sostenido, ¿no? Entonces, es básicamente lo que podríamos hablar de un parámetro inicial, tanto de la empresa que represento, como también de lo que es, en este caso, esta Core Tool. Después, aquí viene una pregunta muy detonante. ¿Por qué se necesita una actualización? Y pues hay que considerar que la última versión fue en el 2008. Ya son demasiados años y no se había hecho un cambio radical. Ya sé que podrían decir, oye Juan, sí son bastantes años,
años, pero tomando en cuenta que la esencia de esa planeación avanzada o planificación avanzada de la calidad del producto, pues realmente hablamos del origen del ciclo Deming. El ciclo Deming es de los 50, del siglo pasado. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que realmente los sectores industriales, entre ellos el sector automotriz, pues de repente son un poquito más rejegos al cambio. Les cuesta trabajo, les cuesta entender que si no se anticipan a las cosas, si no son preventivos, que es justamente lo que nos va a decir desde la línea directa de la ISO 9001, y ahí les va una referencia que tal vez ustedes ya la conocían. ISO 9001 en su próxima versión va a ser la 2025. O sea, ya nada más estamos a un año de que entre esa nueva ISO 9000. ¿Sale? Entonces vienen nuevos retos, pero bueno. También dicen esos cambios industriales, los ciclos, métodos, gestiones y diferentes programas, los cambios tecnológicos especialmente. Hay que recordar, y aquí lo vamos a ver en la norma, o perdón, no en la norma, en el handbook de la APQP, va a hablar del término electrificación, pero podríamos hablarlo más como inteligencia artificial. La parte de electrificación hace mucho consideración a los vehículos que son alimentados por electricidad completamente, o sea, vehículos eléctricos que usan baterías. Pueden entrar también los híbridos, obviamente, pero ya vehículos que tienen estas características, pues van a ir de la mano con que tengan estos factores de inteligencia artificial. Por eso comenta expansión de la cadena de suministro, hay lo que le llaman nuevo auto, luego las oportunidades de armonizar los SRs, ¿sale? Y dice por ahí, sugerir mejores prácticas. Entonces, esta parte de los requerimientos específicos de los clientes, pues deben de estar un poquito más claros, deben de ser más aterrizables en toda la cadena de suministros. Después dice la alineación con la IATF. Hay que recordar cuando sale, si comentamos que el APQP es 2008, pues nada que ver con la IATF es 2016. Entonces ya hablamos de muchos años de por sí, de entre una y otra. Si va cambiando la ISO 9001, la IATF también va a cambiar. Y después viene la expectativa de los clientes que van aumentando. Esas expectativas evolucionan, en pocas palabras. Tenemos una experiencia fortalecer. A partir de ello, también tenemos lo que aquí comentan con por qué separar el manual o tener otro manual, otro handbook para plan de control. Buscamos que sea más flexible y más ágil. Como les repetía hace unos momentos, regresar a lo básico. Regresar a lo básico es evaluar. ¿Cuál es el propósito de una planeación avanzada de la calidad del producto? Su propósito tiene que tener una intención. Eso también ya lo vimos en un core tool que ha cambiado, que es el famoso AMEF o FIMIA, tanto de proceso como de producto. Entonces, ese FIMIA, que es un análisis de riesgo, modo efecto de falla, en pocas palabras, lo que nos va a obligar es a considerar todas las posibles situaciones que pudieran salir de control. Entonces, si ese FIMIA ha cambiado, el AMEF también tenía que haber cambiado. Y eso ha sido una charla, porque este AMEF que yo les comento, que es el IAG-BDA, así es el crossover entre lo que es la IAG, que es la Sociedad Americana, y la parte del BDA, que es los estándares alemanes, desarrollan ese handbook. Yo desde que salió en 2019, comentábamos, luego que recibimos la capacitación en eso, que era casi natural el cambio al APQP. Y sí, o sea, el que iba a cambiar de los Core Tools primero iba a ser APQP y sucedió de esa manera. Claro, hasta el 2024, pero sucedió, porque en este año viene este cambio del APQP. Entonces, va saliendo directamente del horno, dirían por ahí. Entonces, ¿qué busca? Flexibilidad. ¿Con qué? Ya no lo menciono, lo puedo marcar con muchísimo gusto. Es más, voy a usar aquí un láser, dirían por ahí, de nuestro, aprovechar las herramientas que tenemos. Ahí está, estoy marcando. Pero aquí es importante que siempre lo ponemos como tal vez una opción, tal vez se debería, pero no se debe, ¿no? Ahora sí se debe. Ahora sí es un elemento que debe de aparecer evidencia. ¿Qué tanto las lecciones aprendidas las hemos encontrado, las hemos documentado
y las podemos usar para desarrollar nuevos proyectos. Porque la PQP es para proyectos y va alimentando a través de una secuencia los entregables que en varios sectores, no solo en el automotriz, se conviertan en el PIPAP. Entonces, ese elemento y el que sigue, cuando hablamos de mejores prácticas, también el benchmark. ¿Cuáles son las mejores prácticas que observan a través de los diferentes empresas, organizaciones que salen en nuestra cadena de suministro, que es donde podemos llegar a tener más intercambio de información o más colaboración, y cuáles están más en el entorno? Porque debe de haber muchas que tal vez no se dediquen a lo que hacemos nosotros, pero que lo están haciendo muy bien. Hay que recordar la sostenibilidad, ¿eh? Si bien el APQP no te menciona directamente en el handbook eso, también es una realidad de la IATF y es una realidad de la ISO 14001. ¿Cuál es la sostenibilidad? Son 3 factores. A ver, ahí eso se los dejo, como dirían por ahí, de mini tarea. De todos los participantes que tenemos, que son alrededor de, fácil, han de ser ya más de 90. Ahorita los voy a revisar. ¿Cuántos tenemos en este momento? En este momento somos 110 personas. Entonces, alguien debe de saber qué es la sostenibilidad. Si quieren, colóquenlo ahí en el chat de nuestro Teams o pues abran el micrófono, no pasa nada. Ahorita por el momento yo me sigo en la parte de la presentación y ya cuando llegamos al siguiente sector, habla de la mejora continua. Hay que recordar que el pensamiento y la ideología, la metodología que trae la ISO 9001, la IATF y otras normas que son orientadas a la calidad, la primera referencia es productos y servicios. Hay otra referencia que está enfocada a la satisfacción del cliente. ¿Estamos de acuerdo? Y la última va hacia el desempeño del sistema de gestión. ¿Por qué se los menciono eso cuando estamos trabajando a PQP? Porque realmente todas estas herramientas van hacia el mismo lugar, hacia ese mismo resultado. Entonces, si hablamos de esos elementos del desempeño del sistema, lo que pide el sistema es, sí, la parte de mejora continua, sí, la parte de pensamiento basado en riesgos y sí, el enfoque a procesos. Importante, APQP trabaja enfoque a procesos. ¿Sale? Entonces, ahí va otra pregunta. ¿Cómo definimos un proceso? Porque así funciona el APQP, justamente. O más bien, el APQP se adecua o sigue adecuándose a la forma de trabajo en procesos. En el chat creo que ya tenemos algún comentario y déjeme verificar. Ahí está. Bueno, más bien están como que reportándose. Son muchos por ahí reportando. Entonces, yo les sugeriría, bueno, no sugerencia, perdón, yo les pediría nuevamente, si alguien reconoce o tiene en la mente qué es sostenibilidad, que nos la exprese. Si no, ahorita vamos a pasar. Ah, mire, muy bien, ahí está tanto Guadalupe como Iván. Muchas gracias, Iván. Igual Cintia, excelente, ya nos están haciendo comentarios sobre qué es la sostenibilidad. Por ahí, el caso de Guadalupe comenta sustentabilidad, pero no es sostenibilidad, porque así lo acuña la norma. No está mal sus definiciones, también hay que recordar que no hay respuestas malas, puede haber respuestas un poco incompletas. Y aquí tiene que ver más que nada con la norma, no es lo que diga Juan Pedro Rodríguez. Al fin y al cabo es otro mortal. Por ahí comentan, Iván dice, sostenibilidad es igual a desarrollo responsable. Alguien va a abrir su micrófono. Escuchamos. Hola, hola. Creo que no, ya se arrepintió. Creo que la 1, a las 2, a las 2:30. Si quieren, ahorita lo retomamos. Por ahí, José Luis nos dice mantener el desarrollo sin comprometer las generaciones futuras y puede involucrar lo biológico en su productividad y diversidad. Va más o menos ahí. O sea, de hecho, todos tienen algo que ver, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Guadalupe comenta el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades del futuro. Suena muy bien, ¿eh? Suena hasta de libro, dirían por ahí, ¿no? Gestionar recursos para satisfacer algunas necesidades. Eso nos lo comenta Jorge Ruiz, pero ahí les va la respuesta. La norma, desde el enfoque de la ISO 14001, y que por cierto, esa idea, esa definición acuñada a lo que son los sistemas de gestión, pues va de la mano
va de la mano con tanto la IATF como la ISO 9, como las Core Tools, en este caso, perdón, con el APQP. ¿Y a qué vamos? La sostenibilidad tiene que ver con 3 pilares. Uno es medioambiental. Por ahí algunos dijeron, sin comprometer el futuro. El medio ambiente se tiene que ver como un aspecto que se debe de cuidar. Y hoy en día hay un diferenciador muy fuerte, que la IAG, que la ISO también nos hizo mucho connotaciones, cambio climático. Y en el APQP, de manera intrínseca, pero sí te comenta sobre el cambio climático. ¿Cuál es tu postura? Yo se los dije, su intención. Si mi intención es hacer una pluma, haz una pluma. Si mi intención es hacer un móvil, está bien, haz un móvil. Pero, ¿cuál es el efecto con respecto al medio ambiente? ¿Sale? El segundo pilar es el social. ¿Cuál es el efecto para las personas, los seres humanos que viven en el planeta? Cuando hablamos también de la parte medioambiental, implica no solamente la flora, también es la fauna. Ahí hablamos de los animalitos. Y en el último viene la parte económica, que ese desarrollo que tú hagas de una pluma, de un smartphone, de una computadora, de un carro o de diferentes tipos de placas de acero, tiene que tomarse en cuenta esos 3 aspectos. No son fáciles, ¿sale? Repito, pero tienes que tener una postura. Y sí, ya lo comentaba por ahí, en el caso de Adriana Rincón, comentó justamente esos 3 elementos, ambiental, social y la parte económica. Esa es la sostenibilidad, señores. Entonces, en esta línea, cuando nos dice el APQP, toma en cuenta ser flexible y ser ágil o usa el agilismo, que es otra metodología, tienes que tomar en cuenta los factores diferenciadores que te logren adecuar las cosas lo mejor posible en cuestiones de la extracción de materia prima, ciclo de vida, que se hizo 14001, y también toma en cuenta el propósito para qué lo estás haciendo. Y finalmente la parte económica. Ya sé que muchos diríamos, piensa en lo económico. Yo creo que ahí más de uno de los pensadores dirán fondo y forma. Claro que sí, el fondo, pues es todo lo que lo envuelve. Hay ocasiones que el fondo lo hace increíble y la forma tal vez no es la más adecuada, ¿sale? Pero tienes que llegar a ese resultado. Entonces, aquí en estos elementos que nos aparecen, pues, buscar una planeación avanzada, como lo dice su nombre, avanzado, implica muchos elementos. ¿De qué? De control. Elementos donde tú tienes que demostrarme evidencias de que cumples, que existe una responsabilidad. Volvemos con ese elemento de sostenibilidad. Eres responsable en cuestiones ambientales, eres responsable en cuestiones sociales y eres responsable en cuestiones económicas. ¿Sale? Así de fácil. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un cumplimiento legal y reglamentario. En cuestiones ambientales, aspectos e impactos. En cuestiones sociales, peligros y riesgos. Pero no solamente considerar factores que tienen que ver con la seguridad, sino también con la salud. Entonces, si se dan cuenta, está bastante grande el hablar, lo complejo que es el APQP. Ahora, lo importante, el APQP es a través de toda la cadena de suministros. Nosotros tenemos una participación pequeña, a lo que muchos llaman de puerta a puerta. Yo me encargo de esta parte y termino y te entrego esta parte. Vamos a pensar que es un ensamble. Por ejemplo, hoy en día estoy haciendo mis últimos ajustes de un taller que vamos a dar de GD&T. ¿Qué es GD&T? Tolerancias geométricas y dimensionales. ¿Y para qué sirve eso, no? Pues tiene que ver con dibujos de ingeniería para que tú puedas hacer el ensamble de una pieza con respecto a otra. Entonces son ciertos lugares donde se hacen piezas, se tienen que ensamblar y pues tienen que ensamblar. Ya sé que van a decir, oye Juan, pero eso es muy, muy obvio, ¿no? Pues no tan obvio. Ha habido muchos errores debido a que no se logran ensamblar las cosas. Entonces, aquí en el APQP se puede usar para lo que ustedes quieran y manden. De hecho, Six Sigma toma aspectos del APQP para hacer proyectos de mejora continua. Muy bien. Dicho lo anterior, ahora va a aparecernos en pantalla ese caminito de lo que es nuestras Core Tools. La primera que aparece va a ser APQP, ¿sale? Luego va a aparecer el FIMIA, que es ese análisis de modo efecto de falla. Luego viene el plan de control. Van a decir, bueno, ¿no plan de control está en el APQP? Claro que sí. Pero en la secuencia
Ahora, ustedes pueden tomar su handbook del APQP, sí leerlo, sí regresar a lo básico, sí ponerse a pensar en esa sostenibilidad, ponerse a pensar de que ya no es tanto una alternativa tener una ISO 45001, 14001 para muchas empresas ya no es una opción, ya es a fuerza. Y luego ya viene el plan de control. El plan de control es justamente esos elementos que les decía. ¿De qué manera tú me dices que lo que estás desarrollando está bien? ¿Sale? Ese ensamble, ese hueco, esa dirección, esa torsión, si fuera un motor, ese voltaje, lo que sea que tú hagas. O la dimensión, si es una placa de acero SAE, por ejemplo. O sea, lo que es el calibre. Ese calibre cubre con ciertas tolerancias. Todos esos aspectos se pueden ver. Por mencionar un elemento. Podría ser cualquier otra cosa. Podría ser una tinta. Y tendríamos factores de apariencia, tonos. Si fuera una tinta de una pluma, por ejemplo. ¿Es un color azul? Sí. ¿Qué tipo de azul es? ¿Qué tono tienes? ¿Cómo validas y cómo verificas? La primera parte es la verificación y luego viene la validación. La verificación es que existe un elemento que me ayuda a tener y decir si cumple o no cumple. Ahora, la validación es certificar que realmente eso funciona, ¿sale? Y que es útil y que cumple con requisitos de los clientes. MCA es el Measure System Analyze, con el análisis del sistema de medición, que es, ya que tienes tus controles, ahora dame certeza de lo que tú me dices que mides, cómo lo mides, y que tus instrumentos de calibración están calibrados o por lo menos están, bueno, cumplen con las expectativas que yo necesito en el proceso y que con ello puedas hacer un desarrollo, una producción estable. Y el SPC es el Statistics Process Control, y ese Statistics Process Control pues nos ayuda a tener cartas de control por variables, por atributos y otros elementos adicionales. Finalmente, la forma en que lo presentas es en el PPAP, que es el último que aparece ahí. Ese es el PPAP. Ajá. Muy bien. Entonces, si hay alguna duda, también díganmela, porque ya vamos a llegar a la media hora y se busca que sea también una interacción. Entonces, aquí los cambios que va a haber en este APQP que ya se presentó, que yo puedo decir de manera, diríamos, orgullosa, ya tuvimos nuestros primeros talleres en industrias del sector automotriz, industria dedicada completamente a la parte de las vestiduras, asientos y vestiduras de vehículos. Hay que recordar que la cadena de suministro de automotriz es muy amplia, muy amplia. Entonces, aquí hablamos de mitigar, dice evaluación y mitigación de riesgos. Yo sé que ustedes lo tienen muy a la mano. Si hablamos de esa mitigación, desde lo que es certificarse con ISO 9001, lo tenemos ahora sí que como moneda de cambio, ¿no? Hablar de riesgos desde la parte macro hasta la parte por proceso. Expectativas y orientación de la gestión cerrada. Ese es un cambio de paradigma, es manejar todas las cosas por hitos, o sea, un inicio y un final. Luego los KPIs, que son indicadores, ¿sale? Pero relacionados a la PQP, a los procesos que existen en la cadena de suministro. Entonces, esos KPIs tenemos que contemplarlos. Y por obvias razones, si estamos pensando en procesos, a la entrada yo tengo mínimo insumos, y esos insumos, por eso habla del abastecimiento. Es un talón de Aquiles en algunas organizaciones, también es una posibilidad de encontrar una no conformidad cuando estás buscando y de repente te vas a encontrar por ahí que no hemos evaluado adecuadamente a los proveedores, que tenemos problema a la hora de evaluar al proveedor o que no lo estamos haciendo de manera regular. Luego dice aumentar bueno, ya lo habíamos comentado, lista de verificación para justamente revisar el abastecimiento, la administración cerrada, que ya habíamos hablado por ahí, ahorita la van a ver en una imagen, y algunos detalles y aclaraciones sobre los cambios en el APQP, planificación de la capacidad utilizando la OEE, la trazabilidad y a prueba de error o a prueba de errores, que son los POCAYOCs y todas estas validaciones que se tienen que hacer. No porque tengamos un instrumento a prueba de error, significa que no lo tenemos que revisar, ¿sale? No, debemos de buscar la forma de validar que realmente
ese elemento que dice que no funciona en una posición diferente a la que es original, no debería de funcionar, ¿sí? Y es por ahí la apertura de hablar de la MEF de reversa. ¿Qué es la MEF de reversa? Dime de tu producto desarrollado, aunque fuera una pluma, cómo se supone que debe de funcionar y qué no debería de hacer o qué no debería de fallar. Y todos los fallos que ha tenido. Y a partir de los fallos, o probar hasta que falla y ver cuál fue la razón de esa falla. ¿Sale? Entonces, es esa apertura a la MEF invertido. Después aparece por ahí lo que es en este caso la sección previa. ¿Qué es eso de la sección previa? Me voy a adelantar un slide y me voy a regresar. Miren, quiero que vean esto. Ahí está el APQP en la pantalla. Podrán ustedes observarlo y van a decir, oye, pues Juan, yo no veo ningún cambio significativo en el planito. ¿Sale? ¿Qué son esos listones de hitos? Van a observar ustedes unos rombos. Esos rombitos en la parte superior son justamente la gestión cerrada a la que referíamos. Ahí aparece también el título. Pero antes de haber empezado con el 1, es como la numeración. De repente pondera mucho a la cultura maya, porque fue el que determina el 0. Y sí, es una referencia, porque sin el 0 no podemos avanzar. O sea, tiene que haber un punto de equilibrio. 0 a la derecha, dirían por ahí, van a empezar los valores 1, 2, 3 o los que ustedes quieran y manden, y hacia la izquierda valores negativos, eje de las X, eje de las Y, la que ustedes quieran, ¿no? Entonces, sí debe de haber un estudio previo, un trabajo previo. Si no hay ese trabajo previo, entonces no podemos pasar al número 1, o siquiera avanzar hacia el número 1, que es donde está ahorita mi cursor, ¿sale? Ahí ustedes van a ver, ahí está el 1. Antes de llegar a este concepto iniciado y aprobado, yo tuve que haber realizado una serie de actividades. ¿Cómo qué? Como estudios de factibilidad, por mencionar uno. Capacidad instalada, competencia de la gente, revisión de la cadena de suministros, a ver si el insumo lo voy a tener en la cantidad, en la forma, en la calidad deseada, etcétera. Entonces, todo este previo sí existía en la versión anterior de la PQP, pero ahorita se vuelve mucho más fuerte, mucho más pesadita. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas al ir avanzando por acá. Pero sin embargo, también te hace regresar. No te preocupes si algo no está funcionando, porque siempre está presente el nivel 5. El nivel 5 se llama evaluación, retroalimentación y acción correctiva. Entonces, sí, generamos una evaluación, una retroalimentación y una acción correctiva. Si yo desde el inicio me doy cuenta como que por ahí no, o que vale la pena hacer un ajuste, me regreso. Esa es la idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos listas de verificación. Siempre la hacemos, bueno, no siempre, pero la versión anterior también la tenía listas de verificación. Lo que se dieron cuenta la gente del IAG es que a pesar de que tenían listas de verificación, no las usaban. Entonces, ahorita le está diciendo, oigan, pues si ahí está la referencia, ahí está la forma de cómo prepararse para una auditoría, de cómo prepararse para un cumplimiento, ¿por qué no lo usan? Luego dice por ahí, alineación con hitos típicos. Esos son los que aparecen como el rombo 1, el rombo 2, el rombo 3, etcétera, ¿no? O sea, realmente es el decirles, siempre ha estado ahí, úsenlos. Luego dice por ahí, respalda la expectativa de una revisión inicial. Dice apoyo al liderazgo, por lo cual siempre vamos a tener ese apoyo de la alta dirección. Incluye revisión de la actividad de APQP proveedor, subnivel, no solo de la organización. ¿Sale? Pues tenemos diferentes puntos que se tienen que ir cubriendo, que es lo que dice justamente estos hitos. Si me voy por la gestión cerrada, tengo yo un checklist en el cual voy cumpliendo algunos elementos, los clásicos de la PQP. Son un poquito concretos. Es más concreto si lo hacen en el camino largo, ¿sale? Tienes más elementos que presentar. Sin embargo, también se puede ocupar sin ningún problema. Tenemos también el marco de gobernanza.
Ese está interesante. El marco de gobernanza nos va a permitir a nosotros ir avanzando como si fuera un mapa de trabajo. Y la primera parte es la puerta cero. ¿Qué vamos a hacer? Yo hace rato les hablaba de factibilidad. También está el riesgo. ¿Qué riesgos existen para nuestro APQP? Para que no lo logremos, para que no podamos concretarlo. Por eso dice realizar evaluaciones iniciales, riesgos, capacidad, soporte de gestión, requisitos tecnológicos, preparación de las instalaciones, preparación de los recursos, abastecimientos, estilos y plan de tiempos. A partir de ahí viene una aplicación de las lecciones aprendidas, ¿vale? Y dice por ahí realizar verificaciones. Un segundito. Espérenme tantito. Ajá. Decíamos por ahí, realizar, verificar tareas de la PQP. También habla sobre implementar cambios según sea necesario. Y aquí aparece un caminito que también podríamos contemplar, y si se dan cuenta, hay un cuadro central. Y ese cuadro central nos da una pauta. Pero el camino original nos lo va a llevar hacia el lado, en este caso, en este esquema, que es la. Ahí nosotros definimos si se va a hacer esa gestión cerrada y si llegase a ser de esa manera, nos vamos a la gestión de riesgos. ¿Qué riesgos existen en nuestro APQP? Posteriormente a ello hay un cuadro que está al centro y que se puede convertir en un bidireccional, o sea, va hacia él, actualización de cronogramas, o de él hacia afuera. Ya que se actualizó, realizamos otra vez nuevamente la gestión de los cambios. Si fuera necesario, regresaríamos a contemplar lo que es la aplicación de las lecciones aprendidas. ¿Por qué? Pues porque algo no está funcionando y vale la pena pues reportarlo y contemplarlo para hacer unos nuevos cambios. Después de ello tenemos actualización dice actualizar y monitorear las métricas del programa. Y finalmente, aquí comenta, en este caso, el cierre, ese sería el cierre de nuestras actividades en un marco de gobernanza. Después de ahí, aparece la descripción general del manual del plan de control. Bueno, aquí lo vamos a ver con mayor detenimiento el día de mañana. Sí vale la pena que ustedes conozcan el entorno que vamos a estar platicando, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de la introducción, porque es, en el caso del plan de control, un documento vivo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, además de la PQP también se contempla de la misma forma un documento vivo, porque de repente consideramos con un cumplimiento. Alguien me lo pidió, yo lo entrego. No lo veo como que lo esté revisando constantemente, no lo veo como que lo tenga que modificar hasta que viene una revisión. Porque recuerden que cuando entregamos la documentación en un portal de un cliente, puede ser que el cliente nada más lo está verificando. Verifica que yo le pedí tantos documentos del PIPAP que tienen que ver con el desarrollo de la PQP. Pedí 15 documentos, subieron 15 documentos o 15 elementos, porque podría ser todo un grupo de documentos relacionados, por ejemplo, a la MEF. Y ya, los tengo ahí. No sé si funcionan o no funcionan, no sé si están bien o están mal, porque ha sucedido que no hay una concordancia entre los diagramas de flujo y el famoso FIMIA, o no hay referencia directa entre el FIMIA y el plan de control. Yo solamente sé que los pedí y me los mandaron. Cuando vienen revisiones por parte del cliente, pues ahora sí es porque algo no está bien, hay una inconsistencia. Bueno, siguiendo por acá, el capítulo 1 va a hablar de esos requisitos y pautas. El capítulo 2, cómo desarrollar ese plan de control. El 3, etapas de plan de control. Y entre ellas está el lanzamiento seguro. Esa es una nueva variante que mañana la vamos a platicar un poquito más. No solamente tenemos plan de control de pre-lanzamiento, de lanzamiento y de producción. También tenemos de lanzamiento seguro. Y nosotros en el pre-lanzamiento podemos estar trabajando un lanzamiento seguro, o en la producción podemos estar considerando también un lanzamiento seguro.
¿sale? Es una forma de trabajo un poquito diferente que, palabras más, palabras menos, tiene que ver con un aumento en lo que es la cantidad de controles, si sea la cantidad de controles o el tamaño de las muestras, ¿vale? La frecuencia con la que estás tomando una muestra o hasta los estudios que estás considerando. ¿Para qué? Para tener un mayor control en la producción que estás teniendo. Y el capítulo 4 hablaría de este uso efectivo de los planes de control en un entorno holístico, o sea, a diferentes niveles, sistema, subsistema, elemento, que ustedes ya los conocen, la gente que ya ha desarrollado APQP con el paso del tiempo. Muy bien. A partir de ahí, tenemos los cambios que han estado sucediendo en el plan de control. Algunos son de gestión de características, ¿sí? Ahí dice características especiales, identificación y clasificación, algunas características de transferencia de identificación y de gestión, la parte de abordar las debilidades comunes, la conformidad, confirmar a prueba de error, eso también ya lo habíamos platicado por ahí, la frecuencia del muestreo, se las acabo de comentar, y los planes de reacción, o sea, que sea un plan de reacción que además de todo, y ahí sí, de una vez estamos spoileando, un factor fundamental. No solamente es qué acción hago, sino quién es el responsable, ¿vale? Y obviamente se puede incluir el grupo de personas que pueden estar responsables, pero básicamente debe de ser una entidad. O sea, puede ser el departamento de calidad, puede ser el departamento de producción, etcétera. Sí realmente se requiere ser clarito en quién va a ser el responsable, ¿vale? Hay otros elementos que se deben de aclarar, como cuáles: suministro dirigido, lanzamiento seguro, que ya hemos platicado un poquito sobre él, pero mañana, que ya es el tema, pues lo estaremos pues mostrando con más énfasis. Muy bien, denme un segundito porque aquí, ahora sí, ya se movió el cursor. Comenta por aquí, electrificación. Eso ya lo habíamos charlado. La parte de electrificación tiene que ver, sí, con ciclos más rápidos. Sí, tiene que ver con acciones que sean flexibles, con una comunicación más fuerte por parte del cliente. Entonces, ahí sí me gustaría escucharlos un poco a ustedes. ¿Por qué? Porque ya tienen, y yo sé que tienen mucho conocimiento sobre esa línea de lo que son los autos modernos, los autos eléctricos, con todos los aspectos que podemos llegar y manejar en diferentes, aumentar los controles de producción y para garantizar una calidad más homogénea, disminuir la variación. Y también en este caso, pues tomar en cuenta los riesgos que se pueden estar relacionados. Entonces, por ahí, si alguien quiere comentarnos qué es lo que les llama la atención de la electrificación, porque pues ahí sí está mucho más orientado al sector automotriz. No obstante, casi todo lo que nosotros vemos alrededor, pues va de la mano con un aumento en la dependencia de la tecnología y también de la capacidad de la toma de decisiones por máquinas o por sistemas de inteligencia artificial. No sé si alguien quiera comentarnos algo hasta el momento. Ya estamos cerrando, ¿eh? Son las 4:44 de aquí de la Ciudad de México. Yo sé que ustedes en el horario del Pacífico, los que estén en el horario del Pacífico serán 3:44. Entonces, por ahí, si nos puede apoyar, por ejemplo, Fidel Sánchez o Juan Manuel Valladares, alguien de ellos, para no seguir comentando, o alguien más que diga, quiera levantar la mano. Tengo 136 personas. Se vale, es el momento de las dudas, de las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, adelante. Pueden hablarlo o escribirlo y los leemos, por favor. Gracias. Por ahí alguien ya levantó la mano, que es Berenice Serrano. Te escuchamos, Berenice. Sí, buenas tardes. Mira, Juan, para comentarte, en realidad nosotros en ArcelorMittal México somos proveedores Tier 3 y en algunos productos Tier 2, pero realmente no estamos proveyendo de manera directa a un proveedor nivel 1. Entonces, nuestros requisitos en lo que es
rollo laminado y planchón. Básicamente, pues tenemos desarrollados APQPs y PPAPs, pero sí todavía tienen procesos adicionales, ¿no? De mayor especificación para clientes automotrices. Entonces, en el tema de la electrificación, pues, te comentamos que, por ejemplo, para nuestros APQPs, tenemos clientes que no nos comparten sus AMEP de diseño, ¿no? Así es. Porque, bueno, quizá no estamos tan apegados a características especiales, ¿no? Para diseño, ¿no? Sí, sí suele pasar. Suele pasar. De hecho, pues mira, como bien lo sabrán, realmente, pues no están obligados a hacerlo. En el caso de las Core Tools, en el caso de la IAG, de la IATF, pues ellos siempre se los van a recomendar. ¿Por qué? Porque dirían que es una idea básica. Tú estás pidiendo un resultado, pero a su vez no estás compartiendo los factores que son importantes. Y si no los estás compartiendo, entonces, ¿cómo quieres garantizar que lo que tú vas a entregar al final, ya seas Tier 2, Tier 1, o seas armadora, pues cumpla con lo que tú esperas, si no te has permitido abrir eso? Desgraciadamente, y te lo puedo comentar, ¿por qué razón si digo, en el ciclo Deming viene de la década de los 50, el APQP ya lleva muchas versiones y ha habido obviamente esfuerzos muy parecidos al APQP a través de los años, desde la década de los 80, 90? ¿Por qué no ha logrado impactar tanto? Pues es porque las empresas en la cadena de suministro siguen siendo muy celosas, siguen siendo o teniendo una pésima apertura, en la cual dicen, ¿sabes qué? No te puedo pasar esa información porque la considero información clave. ¿Por qué? Porque no me gusta cederlo, porque pierdo mi competitividad. En parte se puede decir que tienen razón, pero ese miedo a abrirse a la competitividad los puede hacer, en este caso, pues presa de un retraso con respecto a otras empresas que sí hacen esa apertura. Por ejemplo, este es el caso Tesla. Tesla es de las empresas que tienen más apertura con todo. Hay cosas que son secretos, como dirían por ahí, ¿no? Vulgarmente la receta de Coca-Cola. Para ellos, su receta secreta es la forma de la eficiencia de las baterías, ¿sí? El sistema eléctrico que usan para sus vehículos. Entonces, esa transferencia, ese sistema, esa forma de trabajo, ellos no la prestan para nadie, no se las muestran. Entonces, bueno, esa sería más o menos lo que te puedo comentar. Que sufrir un poco, padecer un poco, porque el cliente no siempre nos va a dar la información completa que nos hubiera ayudado a tener mejor desempeño en lo que ellos mismos están pidiendo. Alguien más había subido la mano, pero ya no alcancé a verlo, no recuerdo quién fue. Si quiere abrir el micrófono. Parece que había sido el maestro Matus, no sé si quiera comentar algo. Sí, Manuel Matus, ¿no? Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan, una pregunta. Mira, dentro del APQP, que es parte de las herramientas, de lo que es el Core Tool, está otro concepto que es el PPAP. Sí. En este caso, esa manera de duda, ¿no? ¿Es exactamente lo mismo o es parte del APQP? Es que me ha tocado donde nos dicen, es una herramienta paralela, te sirve porque es de Core Tools, pero me ha tocado también que nos digan que es parte es una herramienta que forma parte del APQP. Entonces, sí me gustaría saber su opinión, ¿no? Para, pues, ahora sí que decir, bueno, pues es esto, ¿no? Muy bien, mira, para empezar, lo que el PPAP es el proceso de aprobación de las partes para producción. Dirían por ahí, el significativo más, o el elemento más importante es el PSW, que es un documento que se firma. ¿Por qué no es lo mismo? El APQP es la metodología. El APQP es la esencia. Es dirían por ahí, la forma en que hacemos las cosas. Muy parecido a la normatividad, vamos a pensarlo de esa línea, aunque no son debes, en los cuales tú te está llevando desde la capacidad de desarrollo de un producto y servicio hasta la entrega a un cliente, ¿sale? Pero la forma en que lo entregas, los documentos que presentas, y es más, en el PPAP vas a encontrar muchos debes.
Va a empezar a decirte, debes hacer esto, debes hacer aquello. ¿Qué te va a decir? Las corridas significativas, la cantidad de corridas, las características de lo que es, por ejemplo, el CPK y el PPK, etcétera, etcétera, etcétera. El PPAP te va a colocar los elementos para que aprueben la producción, las evidencias para que aprueben la producción, ya caminando el sistema a un nivel significativo, porque ya hiciste primeras pruebas, así de fácil. ¿Sale? En cambio, el APQP es la metodología completa, es la metodología que te va llevando en todo el ciclo. Uno es la metodología y otro es lo que entregas. Porque en el PPAP te va a decir, pues me tienes que entregar, pues el FIMIA, el plan de control y así sucesivamente. ¿Sale? Y en el APQP te va a explicar por qué se necesita un FIMIA, para qué es un FIMIA, por ejemplo, ¿no? Sin decirte la metodología exacta de FIMIA, porque para eso hay otro core tool, ¿estamos de acuerdo? Por esa misma línea, en este nuevo apartado, dicen, ¿sabes qué? Hay un handbook de APQP y hay un handbook de plan de control, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en el PPAP? Pues tal cual, lo que es garantizar que vamos a la calidad necesaria por parte del cliente. ¿Para qué? Para dar confianza en la cadena de suministros, así tal cual. Y el APQP es la metodología, el cómo y por qué lo haces y por qué en esos niveles, que son 5 niveles en el APQP, en lo que es el PPAP son niveles de presentación, ¿sale? De documentos. Puede ser documentos que tú tengas en planta o documentos que tú mandes al cliente, ¿vale? Va por ahí, sí hay un diferente. ¿Sale? Muy bien. No, muchísimas gracias, Juan. No, de nada, para servirte. Bueno, además de ello, nosotros vamos a encontrar ya en el cierre lo que platicábamos de este segmento, de las dos vistas del APQP, los anexos. Y hay anexos desde la 0 a la 10, ¿sale? ¿Para qué? Para garantizar, pero solamente esa parte de garantizar, repito, oye, tu FIMIA de diseño tiene que tener, si aplica, claro está, tal, son preguntas. ¿Y eso para qué nos sirve cuando hacemos auditorías a proveedores? Ahí tenemos preguntas puntuales de sí o no, por ejemplo. Entonces, sí es importante hablar de la calidad del producto y calidad del proceso. ¿Sí? Sí es importante hablar de lo que es el layout de la planta, por ejemplo, de la gestión de los cambios, del abastecimiento, especialmente. De repente, el tema de abastecimiento como que no le damos tanta importancia en ocasiones, ¿eh? Sí, pues qué padre, tenemos la capacidad instalada, tenemos la gente con conocimientos, tenemos maquinaria, tenemos o consideramos tener proveedores, pero nunca pensamos, oye, proveedor, pues ¿cuánto tiene? Voy a requerir en vez de 10 toneladas, 15. Caray, pero ya no puedo darte esos 5 más. Bueno, pues busco al otro proveedor, pero con el otro proveedor, el proveedor B, te dice, ¿qué crees que yo no te puedo dar mitades? O sea, te doy 10 o te doy 20, pero no te puedo dar 5. Entonces ya tienes que generar una nueva negociación. Y es lo que busca el APQP, que tú ya no estés, ahora sí que jugándotela, y que ahora sí me documentes por qué tomaste cierta decisión. ¿Por qué un proveedor sí y otro proveedor no? Porque a la hora de buscar nuevos proveedores tienes que desarrollarlos, que es lo que te va a pedir la IATF especialmente. Desarrolla a tus proveedores. Y bueno, aquí de la gente que ha estado trabajando con todo este esfuerzo, las armadoras, algunos diferentes tipos de elementos que desarrollan, diferentes piezas, diferentes Tier 1, Tier 2, fueron consultados y han dado esa retroalimentación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener desarrollos adecuados al APQP, a tener en este caso una capacidad de ser rápidos en los cambios y también ser hasta esta parte de resilientes. ¿Por qué resilientes? Pues porque no todo va a funcionar bien. Porque cuando algo no funcione como debe de funcionar, lo conviertas en una lección, aprendida. ¿Para qué? Para que no se vuelva a pasar o no suceda con las mismas características. También por ahí menciona esta retroalimentación rápida al desarrollo acelerado, la parte de sugerencias, inquietudes, tomar en cuenta la trazabilidad que se puede llegar a tener, tener mejores prácticas, la clasificación de características especiales, la garantía,
desarrollar el plan de reacción, que es el último elemento. Al final, en el plan de control van a tener plan de reacción y responsable, ¿sale? Eso no se tenía, el responsable no se tenía que colocar, ahora sí ya lo tienen que colocar. Y muy bien, después de eso, pues viene el tiempo límite que tenemos con las diferentes organizaciones. En este caso, con la gente de Ford, hay que recordar que esto entra en vigor apenas, o sea, estamos hablando de mayo, entonces ya pasó un mes, después de eso tenemos 6 meses, o sea, ya nos quedan 5 de Ford y lo mismo con los otros 2. Stellantis, que pues es un grupo fuerte, realmente para muchos es la armadora número 1 del mundo. ¿Por qué? Pues porque ya tiene a Jeep, ya tiene a Dodge, ya tiene Chrysler, ya tiene a Fiat, ya tiene a Peugeot, ¿sale? Tal vez es la más grande del mundo, o si no la número 2. Hay que recordar que también los alemanes con Volkswagen y los japoneses con Nissan, pues prácticamente lo tienen todo, ¿no? Y General Motors, que ha sido hasta cierto punto muy constante. A partir de ahí nosotros, chicos, llegamos. ¿Cómo vamos a prepararnos? Ya estamos cerrando. ¿Cómo nos vamos a preparar para este cambio que ya empezó? Este cambio que ya empezó es, sí, hay que revisar la documentación que se tiene, aunque ya se haya enviado. Les paso un tip o una referencia, apenas en un video sobre APQP, nos dimos cuenta, me decían la gente, los participantes, no, pero es que acabamos de revisar nuevamente los AMEF. Ah, qué padre. Pues vamos a tomar uno de sus números de parte, por familia, pásame tu AMEF, pásame tu diagrama de flujo, pásame tu plan de control. Bueno, el plan de control no lo tenían que ver. Desarrollen el plan de control con las nuevas adecuaciones y ahora, cuando terminen, revisan el plan de control que ya tenían. Y oh, sorpresa, el plan de control tenía varios puntos que no estaban, ¿no? Pero a la hora de revisar el FIMIA se dieron cuenta que tampoco estaba actualizado con respecto a veces diagramas de flujo o plan de control. Y ya lo habían revisado. A veces hacen revisiones, pero muy por encima. Ya no podemos tener esa idea de solo revisar por encima. Tenemos que ser mucho más eficientes en la revisión y tener evidencia de qué es lo que estamos cambiando y por qué no se cambió ciertas cosas. Luego menciona por ahí brechas, evaluar brechas, prácticas actuales y lo que se hacía en el APQP. ¿Por qué? Porque teníamos malas prácticas. ¿Cuál es una mala práctica? Que de repente 1 o 2 personas hacían todos los APQPs. 1 o 2 personas se encargaban del PPAP, de la entrega. Cuando en ambos se tiene que hacer un trabajo multidisciplinario. Entonces se deja a un lado lo que es el deber ser, el trabajo multidisciplinario, y se empieza a dejar a 2 personas. Y no es porque la gente no sea capaz, es porque la gente, pues, necesita espacio, necesita escuchar otras voces. Y señores, nos hemos acabado el tiempo. Son las 5 de la tarde prácticamente en el horario del centro. Para ustedes las 4 de la tarde. Tocayo Juan Sánchez, hemos terminado. No sé si quieres hacer algún comentario adicional. También por ahí, chicos, si quieren hacer una pregunta adicional para poder hacer esas preguntas. Mi estimado Tocayo, agradecerte que puedas compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias. Hay una pregunta que dice, ¿hay fecha límite para implementar los cambios de la segunda edición de APQP? Los cambios deben de estar máximo en 6 meses a partir de que se lanzó. Entonces comentamos que las fechas estuvo en mayo aproximadamente. Ahorita no me acuerdo exactamente la fecha exacta, solo podemos revisar. Son 6 meses, así como aparecía en la slide. Dentro de 6 meses a partir de esa fecha. Entonces, si apareció en mayo, nosotros tenemos la obligación de, en ese momento, prepararnos. Obvio, como todo, y se los cuento, ahora sí que dirían por ahí, con la evidencia, ¿no? Cercana. Hoy en día podemos ir a varias plantas y todavía no tenemos actualizados los FIMIAs en la última versión del IAG-BDA. Es la primera versión nueva, ya que la unión entre la sociedad americana y la sociedad alemana. Todavía no están actualizados. Y eso fue 2019. Sí tenemos una especie de resaca después de la pandemia, donde hasta la IAG, donde como la IATF, como hasta BDA dicen, calma, vamos a tratar de estabilizar las cosas porque fue difícil para el sector automotriz especialmente el poder mantener lo que ya se había hecho.
y que no tuviéramos tantos errores como se estaban dando, ¿no? Entonces, por esa línea, yo les podría decir, tal cual, legalmente son ya en 5 meses, ¿sale? Es el deber ser. Pero puede ser que el cliente no te los pida. Valdría la pena, de todos modos, preguntar. Ya sé que van a decir algunos, somos en México, y dirían, no, pues si no preguntas, si no te dicen nada, no preguntes. No, ahí sí vale la pena que nos anticipemos. Es mejor una buena práctica. Oye, ¿cuándo consideras? ¿Cuándo requieres? Hay algunos clientes que te pueden decir en los nuevos desarrollos, en los nuevos números de parte. En los ya pasados no les muevas nada. Y es una ventaja para ustedes, porque sería hasta que venga el próximo número de parte, desarrollo, lote, lo que sea, a petición del cliente, entonces sí se tendría que desarrollar en función de la PQP. Hoy en día no se los pueden pedir, faltan 5 meses, ¿sale? Tienen tiempo, pero en ese tiempo tienen que prepararse, recibir ese entrenamiento, ese coaching, esa capacitación, y a partir de ahí, pues ir actualizando para practicar algunos números de parte, y cuando sea requerido por el cliente, entonces estar preparados, para que no nos agarren, como dirían por ahí, como en curva, ¿no? Agarrarnos en curva, agarrarnos no preparados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Adelante, ese momento. O comentario, duda. Bueno, parece que no, mi estimado Juan. Muy Muchísimas bien, gracias, Sánchez. entonces. No, de nada. Y continuamos, ¿no? Vamos a continuar también con ustedes en estas fechas. Van a seguir habiendo temas. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos mañana en la semana del Muchas gracias. aprendizaje 2024. Muchas gracias. Así Hasta es. luego. Hasta luego. Bonita tarde. Bye, bye.